en tu presencia. Hemos hablado contigo en más de una ocasión durante este día. Lo hemos hecho en forma privada, lo hemos hecho en presencia de muchas otras personas, en lugares de trabajo, en nuestros automóviles, Señor, y ahora llegamos aquí, Señor. Agradecemos la oportunidad que nos diste nuevamente en esta noche de servir a esta comunidad, Señor, particularmente de personas emigrantes que están en esa transición tan complicada que es el salir del país donde uno nació y creció y se educó y muchas veces conoció a Dios y entrar en una cultura distinta, un idioma distinto, sin conocer a nadie, Señor. Y pues gracias por poner en el corazón del pastor Marcel la iniciativa de crear el Ministerio de Apresurado. Gracias por los que elaboran cada miércoles y aún los martes, Señor, en una forma humilde, Señor, pero entregada totalmente, sin que se haga mucha fanfarria, Señor. Y pues en esta hora te damos gracias, Señor. Nos permitiste servir esta noche, creo que 70 y pico de familias que vinieron, Señor, y pues nuestras almas te alaban. Gracias por permitirnos ser una parte bien, pero que bien minúscula, Señor, pequeñita, en lo que tú estás haciendo en esta ciudad y en este planeta Tierra. Ahora te rogamos, Espíritu Santo de Dios, que ilumines nuestro entendimiento, que trabajes en nuestro corazón, que nos permitas llevar cautivos todos nuestros pensamientos a la persona de Cristo, Señor, y que crees en nosotros el deseo, Señor, de ser transformados, Señor, y recibir de buena gana la renovación de nuestro entendimiento que tú te propones hacer nuevamente en esta noche. Gracias por los buenos maestros que nos has dado a través de nuestra vida cristiana, Señor. Gracias por esta iglesia. Gracias por encima de todas las cosas. Gracias por Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Aquí tú eres el maestro. Todos nosotros somos estudiantes. En nombre de Jesús oramos. Amén. Puede sentarse, por favor. Okay. La semana pasada comenzamos esta sesión en este ciclo de matete que hemos llamado Prioridad de Prioridades. Y sabemos que el punto de partida en este ciclo y en el ciclo anterior del desperdicio de nuestros pensamientos es el pasaje bíblico que encontramos en el libro de Proverbios 4:23, donde se nos dice con claridad que hay muchísimas cosas en nuestra vida que son importantes, que debemos darle prioridad, que debemos darle atención, que debemos prestarle empeño en nuestro diario vivir, pero que hay una cosa que está por encima de todas las cosas en la vida del cristiano, que es la gestión que todos somos llamados a hacer, que es guardar, cuidar, proteger nuestro corazón. Razón de ser para esa exhortación, el hecho de que lo que está en nuestra mente es lo que determina lo que nosotros hacemos. Lo que está en nuestra mente determina lo que sentimos, lo que valoramos, y determina lo que nosotros somos y lo que hacemos. Así que es lo que hemos estado enfatizando en el siglo pasado, como acabo de decir, y en este siglo. En esta noche, pues, venimos a esta sección que hemos titulado de cómo guardar, proteger, cuidar mi corazón en tiempos de aflicción. La sección pasada era precisamente el mismo propósito, salvo el hecho de que el énfasis era cómo cuidar mi corazón en tiempos de prosperidad, y establecimos claro que ese fue el primer enfoque, ¿verdad?, en esta parte de este ciclo, porque lo más difícil para nosotros bregar, lo más complicado para nosotros atender, el momento más difícil para nosotros poder cuidar nuestro corazón no es como, por ejemplo, la noche de hoy, que vamos a hablar de la aflicción y la adversidad. Es cuando estamos en prosperidad, cuando Dios nos está bendiciendo, cuando todo está bien, cuando tenemos paz y tranquilidad, cuando la providencia de Dios, como hemos señalado, nos está sonriendo. Ahí es cuando es más difícil. El asunto que nos preocupa en esta noche, que es la aflicción y la adversidad, es difícil, pero no es tan complicado buscar a Dios. No es tan complicado proteger nuestra mente y nuestro corazón cuando estamos en medio de la adversidad. Así que con mucho gozo volvemos nuevamente
en el temor del Señor, a atender esta nueva sesión de Matete de prioridad de prioridades. La vez pasada recalcamos la razón de este programa de Matete, de este programa de discipulado, ¿verdad? Y es simplemente el hecho de que nosotros, como matetes del Señor Jesucristo, que quiere decir discípulos, ¿verdad?, anhelamos precisamente, pues cada día que pase, ser conformados más y más a la imagen de Cristo, que en eso precisamente es lo que consiste el discipulado. Y también, pues como verdaderos creyentes, nos hemos propuesto a vivir primero en la presencia de Dios, segundo, bajo la autoridad de Dios que está expresada nuevamente, claramente revelada en la palabra de Dios, y que nos hemos propuesto a vivir para la gloria de Dios. Y dice amén. Para la honra de Dios por encima de todas las cosas. La vez pasada les señalé que, como he hecho tantas y tantas veces, que en todo momento que se me da la oportunidad de, ya sea pararme aquí o pararme en el púlpito o hablar con cualquiera de ustedes acá afuera en el área donde merendamos y eso, pues siempre lo hago con una convicción clara de que muy bien esa puede ser la última vez que lo haga. El domingo pasado hablamos acerca de la brevedad de la vida, lo transitorio de la vida, la necesidad que tenemos de asegurarnos que entendemos eso y que aprovechamos el tiempo nuestro correctamente, y es precisamente lo que en esta noche pues yo me propongo hacer. El miércoles pasado también le compartí que en mi plano personal, en medio de muchas luchas, como cada uno de nosotros tenemos. ¿Cuántos tienen luchas? ¿Cuántos tienen muchas luchas internas? Gloria a Dios. Amén. Pues en mi caso, en medio de estas luchas internas, en cuanto, primeramente, ¿qué debo hacer con el resto de mi vida? Que, como enfatizamos el domingo, debe ser un issue en la vida de cada uno de nosotros. Amén. En medio de eso, ¿verdad? Y el tiempo que me queda, pues, la vez pasada insistimos en comenzar nuestro estudio confesando y recibiendo la palabra que el apóstol Pablo nos da en 2 Timoteo capítulo 16, capítulo 3, versículos 16 y 17, y el capítulo 4, versículos de 1 al 5. Y dijimos que queremos comenzar confesando y recibiendo. Confesando porque estamos de acuerdo. Confesar simplemente quiere decir eso. Cuando usted está de acuerdo con algo. Cuando confesamos nuestros pecados, lo que estamos diciendo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Dios en su palabra, que esta conducta, que esta acción, ¿verdad?, que estas palabras están fuera del parámetro que Dios ha establecido como aceptable para Él. Confesamos nuestros pecados y recibimos. Y cuando recibimos algo de la palabra de Dios es porque existe la disposición clara en nosotros de someternos a lo que Dios dice. Y es precisamente lo que deseamos hacer con lo que Pablo nos enseña aquí en 2 Timoteo capítulo 3, 16 y 17. Para los que no estaban la vez pasada y que no recuerdan lo que dice el pasaje, lo que la Escritura nos dice ahí es que precisamente la Escritura, perdonando la redundancia, primero es inspirada por Dios. Toda la Escritura. Y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre, la mujer de Dios, siervos de Dios, sean perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Esa buena obra ya Dios la predeterminó desde antes de la fundación del tiempo. Efesios capítulo 2, versículo 10, ¿verdad? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras que Dios preparó de antemano, para que nosotros anduviésemos en ella. En los versículos de 1 al 7 del capítulo 4 de 2 de Timoteo, Pablo le da una exhortación a Timoteo y en gran medida nos da esa misma exhortación a nosotros. Primariamente en el contexto original, obviamente a Timoteo, pero en el contexto general a toda la iglesia del Señor Jesucristo, nosotros incluidos también en ese cuerpo del Señor. Pablo dice: te suplico encarecidamente delante de Dios del Señor Jesucristo, que eventualmente habrá de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, en su segunda venida, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué razón, Pablo? Pues porque vendrá un tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que
teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán de la verdad es la verdad de la palabra de Dios, el oído, y se volverán a las fábulas. De eso hemos hablado a la saciedad en el pasado. Pero tú, Timoteo, cada uno de nosotros en esta noche, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, que es el asunto que nos preocupa a nosotros en esta noche, y haz la obra de evangelista, cumple con el ministerio que Dios ha puesto en tus manos. La vez pasada comenzamos con una exhortación particular que Pedro le da a la iglesia. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10, que es el primer pasaje bíblico que tenemos aquí en la pantalla y ustedes en sus notas. Pedro concluye al final de su primera epístola diciendo: pero el Dios de toda gracia, que nos llamó, porque la iniciativa de nuestra salvación no es de nosotros, es de Dios, ¿verdad? Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y Pedro dice: después que hayáis padecido por un ¿qué? Por un poco de tiempo, Él mismo, el Dios que nos llamó a nosotros, os perfeccione, os afirme, os fortalezca y os establezca. Así que Pedro, cuando concluye esta epístola, ¿verdad?, recuerda a los lectores, y a usted y a mí en esta noche, de dos cosas: del poder de Dios que va a realizar todas estas cosas, nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a dar fortaleza y nos va a establecer. Y también les recuerda a ellos y a nosotros también acerca del asunto que nos preocupa a nosotros en esta noche, que es la naturaleza temporera de las pruebas. En el versículo 9, de paso, Pedro establece algo que es altamente relevante para nosotros en esta noche. Establece que todo creyente, pasado, presente y futuro, en este planeta Tierra, ha de experimentar aflicción, ha de experimentar adversidad. La idea de que como estoy en Cristo, soy más que vencedor, Cristo está conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el ángel del Señor acampa alrededor de los que les temen y los cuida, pues entonces aflicción y adversidad van a estar ausentes en la vida del creyente. Eso suena muy atractivo al oído de la mayor parte de las personas en el día de hoy, pero no tiene autoridad bíblica, todo lo contrario. La Escritura nos enseña con claridad que todo aquel que desee vivir piadosamente habrá de experimentar ¿qué? Tribulación, persecución, aflicción, adversidad y todo este tipo de cosas. ¿Cuántos quieren vivir piadosamente? Right? Vivir piadosamente simplemente es vivir una vida que está centrada en obedecer lo que Dios dice en su palabra. Es una vida que está claramente declarado que mi satisfacción en la vida yo la voy a encontrar en el Dios de la gloria. Si esa es nuestra disposición, pues escríbalo ahí, hágase un tatuaje que diga: en esta vida voy a tener la aflicción y adversidad. Es parte. Lo que nos preocupa en esta noche es cómo nosotros debemos responder a esa aflicción y adversidad, que es inevitable, y sobre todo, cómo es que nosotros podemos cuidar, proteger, guardar nuestro corazón, y que sabemos que es sinónimo de nuestra mente. Eso es lo que nos preocupa nuevamente en esta noche. Primera de Pedro 5:9, Pedro dice: resistirlos, hablando de Satanás, resistirlos firmes en la fe, sabiendo, estando totalmente convencidos, sin duda de ninguna clase, que los mismos padecimientos que está experimentando la iglesia a la cual Pedro escribe en ese momento, que está en el exilio, en la diáspora, ¿verdad?, que los mismos padecimientos que ustedes están experimentando se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En otras palabras, vuestros hermanos soportan los mismos sufrimientos que ustedes están experimentando. Pedro habla acerca de la brevedad de ese sufrimiento. Podría ser que el sufrimiento iba a terminar pronto, podría ser también que comparado con la eternidad gloriosa que nosotros se nos ha garantizado que vamos a experimentar forever and ever con el Dios Todopoderoso en su presencia para siempre, comparado con eso, el tiempo de nuestra adversidad es simplemente un pestañear, un abrir y cerrar de ojos, ¿ok?
Así que veamos entonces aquí en las notas suyas algunas observaciones en cuanto a guardar mi corazón en tiempos de aflicción y de adversidad. Antes de hacerlo, les recuerdo, la idea es que nosotros, la idea de la Escritura, no mi idea o el pastor Marcelo, el pastor Willy, la idea de la Escritura es que nosotros como creyentes vivamos nuestra vida a la luz de lo eterno. Porque cuando nosotros vivimos nuestra vida a la luz de lo eterno, lo que sucede inevitablemente es que toda nuestra aflicción, que para nosotros se acabó el mundo, es el fin del mundo y todas esas cosas, resulta ser distinta cuando nosotros vivimos a la luz de lo eterno, de esta eternidad que vamos a experimentar con este Dios Todopoderoso en presencia de su iglesia, donde vamos a estar adorando y alabando y todas las cosas extraordinarias que, por ejemplo, el libro de Apocalipsis nos menciona sobre el particular. A la luz de todo eso, lo que en el momento presente nosotros pasamos, experimentamos, como dice la Escritura, es simplemente un poco de tiempo. Cuando entendemos eso, cuando nosotros confiamos que disfrutaremos la gloria eterna con nuestro Dios, lo que sucede es esto, familia, es que primeramente vamos a poder soportar valientemente y perseverar en medio de la aflicción que pueda venir, sea la que sea. Y como ya hemos dicho varias veces, cuando eso es de esa forma, cuando vivimos a la luz de lo eterno, ¿verdad? Y Dios transforma nuestra perspectiva, entonces es que podremos vivir como deseamos, como discípulos de Cristo, podemos vivir una conciencia constante 24/7 de la presencia de Dios en nuestras vidas. No la presencia de Dios cuando venimos a la iglesia y que tenemos los momentos extraordinarios que tuvimos como el domingo pasado al finalizar el culto, sino en todo momento, desde que nos levantamos, y podremos vivir bajo la autoridad. Vamos a poder tener la disposición y la capacidad para someternos a lo que dice la palabra de Dios, y por ende, si hacemos estas cosas conscientes de la presencia de Dios, dispuestos a someternos a la autoridad de la palabra, el resultado inevitable va a ser que vamos a vivir para la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren vivir para la gloria de Dios? That's what we hear. Yo quisiera creer que la razón por la cual cada uno de ustedes están aquí, viajaron desde distancias tan lejos para estar aquí, es simplemente porque ustedes quieren vivir para la gloria de Dios y quieren honrar al Dios de la gloria. Así que en sus notas, observaciones en cuanto a guardar mi corazón en tiempos de aflicción y adversidad. Tenemos 3 porciones bíblicas ¿viste eso? Tenemos 3 porciones bíblicas. Ay Padre, tenemos 3 porciones bíblicas, 1, 2, 3, 3 porciones bíblicas, ¿ok? En cuanto que nos claramente proclaman la realidad de la aflicción y la adversidad en nuestra vida, ¿verdad? Pero al mismo tiempo nos comunican el hecho de que a través de las mismas bendición viene a la vida del creyente. Salmo 119, versículo 92, cada una de ellas está incluida en el Salmo 119. La Escritura dice, bueno me es haber sido ¿qué? Eso es aflicción y adversidad, en la expresión que pueda haber sido, ¿ok? Para que aprenda tus estatutos. Resultado de esta aflicción en mi vida es que he aprendido de los estatutos de Dios, de los mandamientos de Dios, de la palabra de Dios, de los preceptos de Dios, y cada una de esas cosas es lo mismo. Salmo 119, versículo 143 dice, si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera aparecido. Salmo 119, versículo 143, aflicción y angustia se han apoderado de mí, pero tus mandamientos han sido mi delicia. Sea esa la meta de cada uno de nosotros, que mediante la obra transformadora del Espíritu Santo en nosotros, a través de la renovación de nuestro entendimiento, nosotros lleguemos a un punto en que podamos deleitarnos. La Escritura dice, deleítate en el Señor y Él te concederá ¿qué? Right? Okay. Dios nos va a conceder los deseos de nuestro corazón, pues porque es inevitable. Si usted y yo no estamos deleitando en el Señor, lo que vamos a presentar delante del Señor va a ser conforme a su voluntad.
Amén. Así que antes de pedir algo, asegurémonos entonces que nuestro corazón está conforme a lo que Dios dice en su palabra. ¿Okay? Hasta ahora en nuestro estudio hemos visto primeramente que cuando la providencia de Dios no nos sonríe, eso es cuando viene la adversidad, la calamidad, el problema, la dificultad, cuando Dios remueve de nosotros las comodidades externas que nosotros tanto valorizamos, precisamos nosotros primeramente examinar nuestro corazón de forma diligente. ¿Por qué hacerlo? Porque si nosotros experimentamos en nuestra vida esos momentos donde Dios no nos está sonriendo, que es prosperidad para efecto de nuestro estudio, ¿verdad? Y cuando nosotros experimentamos que Dios remueve estas cosas que llamamos comodidades externas, si usted y yo no examinamos o prestamos atención, somos diligentes con relación a cuidar y proteger nuestro corazón, el resultado va a ser que nuestro corazón, nuestra mente y por ende mis emociones y lo que yo haga, mi voluntad, mis decisiones van a reflejar que estoy resentido contra Dios si no los cuido. Y tristemente vamos a terminar como terminamos tantas veces, que es desanimándonos, right? Y la Escritura nos dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Esto es, si no nos damos por vencidos, entre muchísimas otras porciones bíblicas que nos exhortan a nosotros a darle prioridad al asunto que estamos considerando. Mi experiencia personal me ha enseñado que aunque yo estoy bien claro en cuanto al poder santificador de la aflicción, porque ninguno de nosotros cambia cuando es expuesto a la luz, cada uno de nosotros cambia cuando somos pasados por el fuego. ¿Estamos de acuerdo? Right? Por tal razón, pues podemos entonces afirmar, en la forma que yo estoy tratando de hacerlo en esta noche, que la aflicción tiene un poder santificador. Lo vemos en Primera de Pedro, que nuestra fe es más valiosa que el oro, que es probada por el fuego y todo ese sinnúmero de cosas. Y nos están hablando precisamente del poder santificador de la aflicción. Aunque nosotros, en mi caso personal, yo estoy claro, estoy consciente que la aflicción, la adversidad, los problemas, cuando Dios no me sonríe, ¿verdad? Cuando Dios remueve de mí comodidades externas, cosas que me provocan alegría, cosas que me dan razón para vivir y todo ese sinnúmero de cosas, aunque yo estoy claro que la aflicción santifica, la aflicción continúa siendo aflicción. ¿Right? Y como aflicción, duele. Yo he aprendido ese asunto. Ok, tú puedes enseñar todo lo que tú quieras, lo que tú crees acerca de la aflicción, pero es inevitable que cuando llegue a tu vida te va a doler. También he aprendido lo difícil que resulta tener un espíritu tranquilo cuando estamos bajo adversidad, cuando la aflicción de espíritu es intensa. Por lo tanto, mi intención a través de esta sección de Matete, prioridad de prioridades, de cómo guardar mi corazón en tiempos de la aflicción, mi intención es mostrarle cómo un cristiano en gran aflicción puede impedir que su corazón se queje y que su corazón se desaliente bajo el cuidado providencial de la mano de Dios, porque Dios, las cosas me vayan bien, las cosas no me vayan bien en el sentido que yo desearía que fueran, Dios continúa sentado en su trono, amén. Dios continúa siendo el Dios soberano del universo. Dios continúa con la sartén agarrada por el mango. Por lo tanto, lo que en esencia tenemos en estos 4 puntos que tenemos en estas notas es simplemente, podrían identificarse como consejos que extraemos de la palabra de Dios para guardar nuestro corazón en tiempos de aflicción. La primera proposición la tenemos ahí en sus notas, que dice de esta forma: al permitir la aflicción en la vida de sus hijos, ya partimos de la premisa de que si viene aflicción a mi vida, es que Dios lo ha permitido. Dios le abrió las puertas. ¿Alguien se atreve a decir amén? Amén. ¿Que Dios qué? Sí, Dios abrió la puerta para que la aflicción entre, definitivamente. Porque Él es soberano, familia.
Él no es soberano simplemente cuando las cosas me salen bien a mí. Él es soberano en todas las cosas. Right? Acuérdense que hay un pasaje que dice que no se cae una hoja del árbol sin que Dios lo permita. Nadie diga amén porque eso no está en la Biblia. Eso puede que sea cierto, pero eso no está en la palabra de Dios en ningún lugar. All right? So, al permitir la aflicción en la vida de sus hijos, Dios fielmente lleva a cabo en ellos, esos son sus hijos, los ellos, right? El gran propósito, la gran razón de ser de su amorosa elección. Dios nos eligió, mejor dicho, para ser parte de su familia, pero ordenó nuestra salvación, escribe nuestros nombres en el libro de la vida antes de la creación del mundo, con un propósito. Y al permitir la aflicción en nuestras vidas, Dios fielmente está llevando a cabo en nosotros ese propósito de su amorosa elección. Y Dios utiliza toda aflicción como un medio, santificador para cumplir su propósito en nosotros. Esa es la primera proposición al momento de considerar la forma en que nosotros podemos guardar nuestro corazón en tiempos de aflicción. Recordar que Dios permite la aflicción en nuestra vida, uno, y que Dios fielmente está llevando a cabo en nosotros un gran propósito. Dios tiene muchos propósitos para la vida de su pueblo. Tiene unos propósitos que son generales y tiene unos propósitos que son específicos, conforme al diseño que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Recuerde, Salmo 119, versículo 73, que dice, tus manos me hicieron, tus manos me informaron, hazme entender lo que tú has hecho, para yo simplemente darte la gloria que tú te mereces. Eso es lo que David probablemente está diciendo. Y Dios utiliza toda aflicción, y toda aflicción es ¿cuál? Toda aflicción, ¿ok? Como un medio santificador, separarnos a nosotros de aquella forma vieja que nosotros teníamos de vivir, de pensar las cosas que gustábamos, las cosas que no nos gustaban, todo eso, con el propósito de cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros en el tiempo que nos queda a nosotros en este lado de la eternidad. En otras palabras, en arroz y habichuela, en arepa y en pupusa, si es salvadoreño, right? Okay. Y en quesadillas, si son mexicanos. Escriba esto por algún lugar porque no está en sus notas. Las aflicciones no vienen por casualidad. Vienen como parte del diseño, vienen como parte de la providencia y la voluntad de Dios, con la intención de producir en todo creyente un bien espiritual. Right? No tiene que escribir todo eso, todo lo que él quería que escribiera, que las aflicciones no vienen por casualidad. Parte del diseño de Dios, la providencia de Dios, la voluntad de Dios. Y cuando Dios las permite, es con la intención de producir en nosotros un bien espiritual. ¿Okay? Conforme al designio de su voluntad. A mí como que me parece que Dios es mucho más inteligente que nosotros. Amén. Un poquitito nada más, ¿right? Cierto. Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 11 nos menciona precisamente ese asunto, ¿verdad? Dice ahí en el versículo 11, en él es Cristo Jesús. Asimismo tuvimos herencia, ahora somos coherederos con Cristo, ¿verdad? Habiendo sido predestinados, subraya esa palabra, que son palabras que son muy importantes, significativas para la iglesia del Señor Jesucristo. Predestinados conforme al propósito del que hace todo. ¿Quién es que hace todas las cosas? Dios Todopoderoso, ¿verdad? ¿Okay? Conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio, conforme al diseño, conforme a la voluntad, conforme a su plan, y todas estas cosas podemos añadir, añadir probablemente es una buena palabra. En Hebreos capítulo 12, versículo 10, el autor de Hebreos, que como sabemos no tenemos claro quién es el autor de Hebreos, nos dice, y aquellos, lo ve ahí en el versículo 10, se refiere a nuestros padres naturales, right? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, mejor dicho, como a ellos les parecía,
con la mejor intención, pero con las limitaciones de conocimiento y sabiduría que todo ser humano tiene. Pero hablando de nuestro Padre Celestial, el cual nos adopta a nosotros, alabado Cristo, pero para lo que nos es provechoso, y añade, muy importante para nosotros, para que nosotros participemos de su santidad. Sin santidad nadie podrá ver a Dios. Right? Santidad es un proceso en el cual estamos nosotros y nuestro Padre Celestial, Espíritu Santo, envueltos. Hay procesos, si usted quiere, no es una buena palabra, pero vamos a utilizar esa en este momento, ¿verdad? Donde solamente Dios es el que está operando. La elección, Dios es el que usted y yo no tenemos nada que ver, ¿verdad? La regeneración es el que hace todas esas cosas. La justificación es Dios solamente, pero como Él es soberano, a Él le plació que en este asunto de la santificación usted y yo estemos envueltos. Por eso es synergistic, como diríamos, ¿verdad? ¿Okay? En Romanos capítulo 8, versículo 28, pasaje que todos sabemos de memoria, sabemos que quiere decir absolutamente, sin duda de ninguna clase, you can bank on that. Además de que los que aman a Dios, yo siempre me gusta añadir en esta cuestión aquí las palabras de Cristo que digo, si ustedes me aman, obedezcan mis mandamientos. Right? Y los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Right? Si usted ama a Dios, en el momento en que la cosa se ponga difícil, que la piña se pone agria, que la calle está dura, que visita la adversidad, pues si usted ama a Dios, pues usted va a obedecer lo que Dios dice. Usted va a responder como Dios dice que responda. Y si la cosa está chévere y hay prosperidad y hay crecimiento y hay bendición material y todo ese número de cosas, pues entonces usted no va a reclamar que el crédito es mío. Usted no va a despilfarrar lo que Dios ha puesto en sus manos para que se lo administre para el beneficio de la obra del Señor, primariamente. Fíjense que nadie ha dicho amén a eso. Gracias. Poco forzado, pero no hay problema. Se acepta el amén. Okay. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien. Esto es a lo que conforme, que es la intención de leer este pasaje en esta noche, conforme a sus propósitos son llamados. Escriba esto en sus notas, por favor. Las aflicciones son instrumentos de Dios en nuestros corazones, con dos propósitos particulares. Primeramente, con el propósito de demoler nuestro orgullo y demoler nuestra carnalidad. Porque aunque estamos en Cristo y tenemos somos una nueva creación, ¿verdad? Aún tenemos que luchar con los dichosos hilachos estos que andan colgando de nosotros, vestigios remanentes de nuestra vieja naturaleza, ¿verdad? Y el propósito de Dios a través de las aflicciones es precisamente eso. Es demoler, to declare inoperante en la vida nuestra, ¿verdad? Los vestigios de esta vieja naturaleza. Y, punto y coma, y en ese sentido, la naturaleza de nuestras aflicciones cambia, ¿verdad? Se convierte de ser una maldición, si usted quiere, o una aflicción, o un dolor, o un sufrimiento, se convierte en bendición, se convierte en beneficio. Yo no sé si usted puede verlo, pero es lo que la Escritura nos enseña. ¿Dónde nos enseña eso? Unos cuantos ejemplos. No tenemos espacio para poner todo lo que está en la Escritura. Primero que tenemos ahí es Salmo 119, versículo 71. Qué tremendo dolor de cabeza fue para mí el haber sido humillado. ¿Cierto? ¿Eso es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Bueno, dice bueno. It was a blessing. Dichoso, bendecido, bienaventurado he sido yo, obviamente, por haber sido humillado. Porque el resultado de eso es que Dios me llevó a través de eso a tomar en serio, a buscar con seriedad sus estatutos, su palabra, a meterme de lleno en su palabra,
Y obviamente, si he sido salvo, si he sido regenerado, pues tengo todo lo que necesito, todo el equipaje que necesito para poder hacer eso, porque el Espíritu Santo está morando permanentemente en la vida de todo aquel en el cual Él ha entrado al momento de su salvación. Génesis capítulo 50, versículo 20, este pasaje probablemente es más conocido para la mayor parte de ustedes. Es José confrontando a sus hermanos, atemorizados porque se han percatado ya finalmente de quién en realidad era este individuo que tenía básicamente la vida de ellos en sus manos. Reconocen que es su hermano y se atemorizan por las muchas pocas vergüenzas que habían hecho con relación a su hermano. Y José, lleno del Espíritu Santo, hombre que todo lo que hacía le salía bien, ¿por qué razón? Porque ¿quién estaba con él? Porque Dios estaba con él. Right? Okay. Y en ese momento, pues, es una expresión, lo que dice es una expresión claramente de que el Espíritu de Dios está obrando en la vida de este hombre extraordinariamente. La respuesta es una respuesta clásica al punto que esto es parte de la historia de la iglesia, la historia de la redención de la iglesia desde esos momentos hasta el día de hoy. Esta porción bíblica, esa declaración, esa palabra que Dios nos da a través de José, ha sido razón de ser para que muchos de nosotros hayamos perseverado y no solamente nosotros, sino toda la iglesia a través de la historia. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero, esos peros de Dios, ¿verdad? Pero Dios, right? Pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Y en aquel caso era para mantener con vida a mucha gente. Puesto de otra forma, José está diciendo, no tengan miedo, yo no soy Dios. Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios cambió todo para bien. Y ustedes han visto ya lo que ha sucedido. ¿Qué sucedió? Dios ha dejado con vida a mucha gente, así que no tengan miedo. Yo voy a cuidar de ustedes y de sus hijos. Y eso nos dice la Escritura que fue precisamente lo que sucedió. También vemos aquí en Santiago, it's right there, Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. ¿Qué dice? Hermanos, gozaos profundamente. En otras palabras, siéntanse ¿de qué forma? Felices, dichosos, bendecidos, cuando os halléis en un crucero de esos bien tremendos de Disney. No, ¿verdad que no? Suena irónico para algunas veces, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo es que me voy a gozar yo en diversas pruebas? Diversas quiere decir toda clase de pruebas. No hay ninguna que esté excluida. Sabiendo, fíjese que es la misma palabra que vimos ahí en Romanos capítulo 8, que comienza diciendo, sabemos, it's the same thing. Es una verdad absoluta. No hay chance de que no pueda ser de esa forma. Es totalmente seguro. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, que es carácter probado, el carácter que Dios quiere desarrollar en cada uno de nosotros. Así que podemos resumir esta parte diciendo que tenemos una evidencia clara, no sé cuántos pasajes bíblicos señalamos, y le dije que por cada uno de esos hay 15 o 20 que reafirman la misma verdad. ¿Okay? Así que esta clara evidencia bíblica nos dice que usted y yo no tenemos motivo para pelear con Dios, para reñir con Dios, right? Sino más bien tenemos toda clase de razón para maravillarnos, por lo menos ese es mi caso, that's my life right there, maravillarme de que Dios se ocupe tanto de mí, ¿verdad? Que utiliza cualquier medio, cualquier circunstancia, en este caso adversidad y aflicción, para cumplir las promesas que Él ha dado a su pueblo. Tenemos un Dios que es inmutable, tenemos un Dios que no piensa como nosotros, tenemos un Dios cuyos caminos son muy distintos a los nuestros. Tenemos un Dios que es fiel y que es bueno. Amén. Por lo menos eso es lo que decimos todos los domingos. God is good all the time. Dios es bueno, siempre es fiel, Dios es bueno. Y como hemos dicho, no lo decimos porque no tengamos otra cosa que decir. Lo decimos es porque estamos seguros que es de esa forma. Y porque lo hemos vivido, lo hemos experimentado, algunos más que otros. Así que la verdad del caso es que nuestra ignorancia, preste atención que es importante, ¿ok? Nuestra ignorancia del diseño de Dios, lo que estamos considerando aquí, cómo cuidar mi corazón en medio de la adversidad,
nuestra ignorancia del diseño de Dios es lo que hace que nosotros nos frustremos con Dios. No, yo no estoy frustrado con Dios, pero dejo de venir a la iglesia. Dejo de servirle al Señor. No estoy frustrado con Dios, pero dejo de ofrendarle al Señor. Estoy frustrado con Dios, pues no le hablo a nadie de Cristo. No estoy frustrado con Dios, pues no quiero saber nada. No me hablen. Nuevamente, la verdad del caso es que eso sucede por nuestra ignorancia del diseño de Dios. Por eso es que un miércoles en la noche, ¿cómo estamos hoy? ¿A 15? El 15 de enero del 2025, muchos de ustedes han conducido una distancia bastante larga para venir aquí, sentarse aquí. ¿Por qué razón? Pues porque nosotros no queremos permanecer ignorantes. Amén. Queremos conocer cuál es la revelación de Dios. Y sí, Dios nos habla. Dios habla a nuestros corazones, ¿right? Pero todo lo que Dios nos dice necesita estar de acuerdo con lo que ya Él nos ha revelado en su santa palabra. Amén. ¿Right? Y entonces, ¿cómo yo voy a saber si lo que yo estoy sintiendo o la voz que yo estoy escuchando es necesariamente la voz de Dios? Para poder estar seguro, totalmente seguro que estoy escuchando viene de Dios, entonces necesito conocer lo que Dios dice en su palabra. Y por eso es que la Escritura, Dios en su plan soberano ha preservado de forma inherente este libro para nosotros. Por eso tenemos la Biblia. Por eso Dios designó en dones espirituales maestros, profetas, en momentos apóstoles y todo ese número de cosas con el propósito de que la iglesia fuese edificada, ¿verdad? Para el ministerio. El ministerio simplemente es llenar las necesidades de cualquier persona, llenar las necesidades de las personas que Dios ponga en nuestro camino. Hoy, en este lugar, a quizás a unos 100 pies de donde yo estoy parado, recibimos 72 familias representadas y nosotros, yo no estuve presente haciendo eso, yo llegué un poquito tarde, ¿verdad? Pero los que estaban aquí, pues lo que hicieron fue llenar las necesidades de esas personas y lo hicieron conforme al plan que Dios ha diseñado aquí en su palabra. Amén. No estamos solicitando ayuda del gobierno, no estamos solicitando que vengan donantes, sponsors, nada de esas cosas. Estamos simplemente siguiendo el plan que Dios da a su iglesia. La iglesia consciente de que toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de Dios, gustosamente, con corazón alegre, de los recursos que tengan, le dan al Señor, le dan a la iglesia del Señor, para que cosas como estas se puedan realizar. Gloria a Dios. Aleluya. Así que es nuestra ignorancia del diseño de Dios lo que hace que nos alteremos contra Dios, contra los designios de Dios. Pero como siempre me han escuchado decir, es más fácil decirlo que hacerlo. Las dificultades que tienen ustedes con eso las tengo yo, aunque quizás por la naturaleza del trabajo que Dios me ha llamado a hacer y las oportunidades que me ha dado de estudiar y tener buenos maestros, pues quizás tenga un poquito más de conocimiento bíblico que algunos de ustedes. No necesariamente todos ustedes, porque aquí hay personas que conocen la Biblia probablemente más que yo. Pero el asunto es que estamos ignorantes a lo que Dios dice, el diseño de Dios, cómo Dios opera la mayor parte de las veces. Y esa es la razón por la cual nos alteramos, ¿right? Alteramos nuestra conducta, alteramos cómo reaccionamos y todo ese número de cosas. Y en cierta forma podemos aplicar las palabras de Cristo a Pedro a la situación que estamos considerando. Juan capítulo 13, versículo 7, Cristo le responde a Pedro, cuando Pedro está out of shape, porque Cristo está lavándole los pies a los discípulos y Pedro dice, no, esto no puede ser, esto está al revés, y tenía razón en ese momento. Y Cristo le dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Esa porción bíblica la podemos sacar un poco del contexto, ¿verdad? Porque es respaldada por otros pasajes bíblicos sin alterar su significado, porque lo que nos sucede a nosotros con el asunto de la aflicción y la adversidad es algo bien parecido a eso. En el momento de la adversidad, Dios nos dice, lo que yo estoy haciendo ahora, la ventana que yo estoy abriendo para que entre esta complicación a la vida tuya, ¿verdad? Tú no lo comprendes en este momento, pero lo vas a entender después. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Segundo,
Yo no sé, ¿queda tiempo o se acabó? Quedan 8 minutos. All right. Segunda proposición. Aunque Dios se ha reservado la libertad de afligir a su pueblo, también Dios se ha comprometido a no apartar jamás su amor, que es su misericordia de ellos. That is a good thing. Gracias por el amén que salió voluntario por ahí. Alguien. That's good. ¿Verdad? Dios hace lo que Él quiera hacer porque Él es soberano y Dios conoce el final de la historia. Y en ese proceso, pues Dios va a permitir algunas cosas y otras no las va a permitir. Señor me ayude a mí a entender esa realidad. ¿Right? Nuevamente, es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Right? Pero con Cristo todas las cosas son posibles. Amén. All right? Okay. La palabra dice que es Dios el que nosotros pone el querer como el poder por su buena voluntad. Esa porción bíblica la repetimos tantas y tantas veces porque es que tiene mucho, se puede exprimir y seguir exprimiendo y tú sigues exprimiendo y sigue dando jugo. Queremos entender, queremos aplicar lo que Dios dice, queremos obedecer. ¿Cuántos quieren obedecer? ¿Sabes? Espérate, voy a preguntar otra vez, porque veo 2 o 3 personas que no han levantado la mano y yo siempre he creído que esas personas quieren obedecer al Señor. Solamente están excluidos de levantar la mano los que tengan alguna lesión en los 2 hombros y tengan un certificado médico de que están lesionados. ¿Ok? ¿Cuántos quieren obedecer a Dios? A todas las manos, las 2 al mismo tiempo. Un poquito de estímulo funciona siempre. ¿Right? El punto es que si queremos obedecer a Dios, preste atención por favor, si queremos obedecer a Dios, preste atención, si queremos obedecer a Dios, no es idea nuestra, familia. No es nuestro, no fuimos nosotros los que estamos generando ese deseo. Si queremos obedecer a Dios con lo que eso implica, rechazo. ¿Cuántos de ustedes han experimentado rechazo en su vida? Vine escuchando una predicación de un pastor acerca del rechazo, las implicaciones que eso tiene en la vida, un montón de ejemplos bíblicos, personajes bíblicos que experimentaron rechazo y cómo Dios siempre del rechazo trae bendición. Pero escuche, por favor, no he terminado la predicación, no sé si Él va a cubrir esa parte, ¿verdad? Pero Dios va a traer bendición a nuestra vida si nosotros respondemos correctamente al rechazo, porque hay una forma correcta de responder y hay una forma incorrecta de responder. ¿All right? So, Dios pone en nosotros tanto el querer como el poder por su buena voluntad. Okay? So, aunque Dios se ha reservado la libertad de afligir a su pueblo, también se ha comprometido a no apartar jamás su amor, su misericordia de ellos. Right? Tenemos promesas bíblicas, por ejemplo, Salmos 89, versículos 33 y 34. Esto es lo que dice. Pero no quitaré de él, ese es su pueblo escogido, ¿verdad? Mi misericordia, ni faltaré a mi fidelidad, y no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Dios es inmutable, Dios es santo, Dios todo lo que dice lo hace. ¿Amén? Isaías 54:10 también nos habla sobre el particular, nos recuerda que los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. Dios hablando. Ni el pacto de mi paz se romperá. Dios, dice la Escritura, dice Jehová, el que tiene misericordia de ti. Jeremías 31:3 dice, Jehová se me ha manifestado hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno. ¿Eterno es qué? Eterno es algo que no termina. ¿Right? Es interesante que no tiene comienzo ni tiene fin. Con amor eterno te he amado. Por eso te prolongué mi misericordia. Según Samuel capítulo 7, 14 al 15, Dios está hablándole a David y le dice, yo seré padre para él, él es Salomón su hijo, y él será hijo para mí, y si él hace el mal, como hijo para mí, yo siendo un buen padre, mira lo que voy a hacer, si él hace mal, yo lo voy a castigar con vara de hombres. Eso es lo que todo buen padre y buena madre hacen. No estamos hablando...
Eso es lo que todo buen padre y toda buena madre hacen, disciplinar a sus hijos. Yes. No estamos hablando de darle golpe, no. La cuestión de la vara simplemente es un simbolismo de la disciplina que tenía que haber sido aplicada. Y yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero, versículo 15, no apartaré mi misericordia de él como la aparté de un tal Saúl, a quien quité de delante de ti, porque él es soberano. Amén. Gloria a Dios. All right. En esta hora, son las 8:28, conforme al que tenemos aquí, mi teléfono celular. Right? Vuelvo a hacerme una pregunta que en más de una ocasión el Espíritu Santo me ha movido a hacerme. ¿Serás tú capaz de luego de contemplar, por ejemplo, todos estos pasajes bíblicos que hemos leído en este momento acerca de la misericordia de Dios, ¿verdad? De que nunca jamás apartará su amor de nosotros. ¿Seré yo capaz de contemplar estas porciones bíblicas, verdad? Y mantenerme con un espíritu, que es una actitud, no el Espíritu Santo, una actitud, una disposición de resentimiento, descontento, a la luz de todas estas promesas de esa misericordia de Dios para acá con nosotros? That's my case. En más de una ocasión me ha dicho, aplícate el cuento, chico. Yo tengo un problema y probablemente usted quizás se puede identificar con mi problema. Lo voy a ilustrar de esta forma. Dios me dio, al momento de mi salvación, en el momento que Él entra en mi vida y cambia todas las cosas y empieza a cambiar y a sacar y todas estas cosas que Él hace cuando Él entra a la vida de una persona. En ese momento, entre otras cosas, esto es una ilustración, familia, en ese momento Dios me dio un árbol lleno, florido, de ramas. La rama del consuelo, la rama de la esperanza, la rama de la fortaleza, la rama del perdón. Abundancia es lo que quiero comunicar con eso, ¿ok? Sin embargo, yo soy un experto haciendo shows, cantaletas, berrincher, temper tantrum, porque en algunas ocasiones Dios permite que el viento sople y eso haga que se caigan algunas hojas de mis ramas. ¿Entendió? Abundancia de bendiciones, pero que ni te cuento. Pero yo, Edwin Torres Romero, soy un experto haciendo berrinche. Soy un experto tirando temper tantrum. ¡Ay, por qué a mí! ¿Por qué esta cuestión? Eso no está bien. ¿Qué es esto, verdad? Cantaletas. Porque a la luz de todo lo que Dios me ha dado y esa misericordia, todas esas promesas, en esencia lo que ha sucedido es eso. En algún momento ha soplado un vientito, se me han caído 2 o 3 hojitas y ahora pues se acabó el mundo. That's me. Ese es mi problema. Yo no sé si es el suyo, pero probablemente también lo es. Escriba esto y terminamos, por favor. Los cristianos, ¿cuántos son cristianos? Ustedes están aquí, son cristianos. Usted sabe que usted es un cristiano, ¿verdad? Entre otras cosas, reciben 2 tipos de bienes. Bienes son beneficios. ¿Sí? Tenemos bienes que son temporales, que provienen del trono celestial, y tenemos bienes
perdóneme. Tenemos bienes eternos, right? That's what it says. Permanentes. I'm sorry. Sí. Bienes permanentes que provienen, emanan del trono celestial. Y tenemos también bienes temporales, que son los bienes que están alrededor nuestro en este planeta Tierra, ¿ok? Y el principio, la proposición que queremos hacer en conclusión es la siguiente. Si Dios nos ha asegurado los permanentes, ¿que son cuáles? Los eternos. Gracias, Martín. Los eternos, son los eternos. Están seguros. Si eso es de esa forma, pues entonces no debemos dejar que nuestro corazón, nuestra mente se preocupe tanto por la pérdida de los temporales. Dígame. Hay cosas que Dios pudo apartar de nosotros, que ahí sí que se acaba la cosa. Si Dios aparta su amor, si Dios remueve mi alma del pacto que Él ha hecho con nosotros, pues yo tendría motivos para estar triste. Pero no lo ha hecho, no lo hará y no puede hacerlo. Amén. God is good. All the time. All right, pues vamos a dejarlo aquí. La semana que viene, pues, pregamos con la proposición número 3 y la número 4. Right? Oramos, ¿ok? God is good. All the time. Padre, gracias te volvemos a dar por el privilegio que nos concediste nuevamente de poder estar aquí. Considerando lo que tú dices en tu palabra, volvemos a reiterar que aquí todos somos estudiantes. Aquí hay solamente un maestro, que eres tú, Espíritu Santo, Señor. Este salón que se utiliza para distintas cosas, esta noche nuevamente ha sido tu aula. Nosotros somos tus estudiantes. Estamos aquí porque queremos ser verdaderos discípulos, matetes de Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Continúa transformando nuestras vidas. Tú todo lo conoces acerca de nosotros, Señor. Conduce nuestros automóviles de regreso a nuestros hogares. Concédenos tener un sueño profundo, que mañana al despertar sea tu presencia lo que nos arrope, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.